Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Estic molt contenta transmetent des de la ciutat de Barcelona, on hi seré uns dies, compartint amb la meva família, els amics i, per descomptat, amb tota la nostra audiència. El dia 4 d'abril recolliré el Premi Batista i Roca, un reconeixement que m'omple d'orgull i de motius per continuar en aquest camí de la recerca, la ràdio i la difusió de la cultura, la llengua catalana i les llengües originàries. Vull expressar abans el meu agraïment a Leonardo Alvarado i Alonso Leal, que van estar al capdavant del programa passat. Moltes gràcies. I ara sí, donem la benvinguda al nostre col·laborador d'actualitat, Leonardo Alvarado, qui, com sempre, ens porta les últimes notícies de Mèxic, i també el nostre convidat especial, que ens acompanya avui, Alfredo Castro, gran i apassionat lector que ens parla de l'escriptor Hernán Zavala. Comencem. Leonardo, ¿cómo estás? Hola Miriam, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a Alfredo también. Siempre un enorme placer hacer estas colaboraciones junto con ustedes. Muy contento. Hi ha molts assumptes rellevants i d'interès per tractar avui i oi? T'escoltem. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Pues mira, como siempre nos pasa, tenemos una agenda bastante llena de temas. Podemos empezar porque el 31 de marzo es el Día Nacional del Taco, ¿no? Pero también coincide con el aniversario del natalicio de César Chávez, este líder y activista mexicoamericano que marcó toda una línea en lo que tiene que ver con los derechos civiles, sobre todo de los trabajadores agrarios en Estados Unidos, ¿no? Y que bueno, por supuesto es un tema central en estos momentos porque estamos en la semana donde el señor Trump va a anunciar todo este conjunto de aranceles para todo el mundo, no solamente para México, y habrá que ver qué tipo de respuestas hay desde cualquier lugar del planeta, ¿no? Por lo pronto, México pues sí está en una situación complicada por el alto nivel de integración que hay entre nuestras economías, eso ya lo hemos platicado antes. Pero quisiera compartir ahora algunos números interesantes porque también esto está ligado con esta discusión que ha estado, o más bien este posicionamiento que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a nuestra soberanía, a nuestra capacidad de colaborar con los Estados Unidos, pero sin que haya un sometimiento. Desafortunadamente los números no nos asisten ahí. México tiene grandes fortalezas hoy, eso hay que reconocerlo. Nuestra economía está en un momento, yo diría, histórico, porque tenemos una deuda bastante baja, de las menos graves en el mundo, 52% del PIB nada más, y de esa deuda, solo el 30% está en dólares. Eso nos da una capacidad de reacción bastante buena, ¿no? Tampoco podemos aguantar lo que sea, eso no es así, pero nos da un margen de maniobra muy interesante, que es el que supongo al que la presidenta Sheinbaum está apostando, ¿no? Tenemos que entender que nosotros, el 80% de lo que exportamos se va a Estados Unidos. O sea, ese es el nivel de negocio que tenemos con ellos. Y ellos, de lo que importan en el mundo, nosotros solo representamos el 15%. O sea, ahí podemos ver un evidente desbalance en proporciones, ¿no? Igual, el volumen de negocio que hacemos con ellos es el más grande en el mundo, ronda los 700,000 millones de dólares al año, es el mercado más grande que hay en el mundo. Pareciera que no, pero esto lo que nos dice es que el nivel de integración de nuestras economías pues no se va a romper con aranceles, ni se va a trastocar simplemente con cuestiones políticas tan básicas como esta de los aranceles, que a la luz de las ideas del presidente Trump son lo que puede hacer que Estados Unidos vuelva a ser una potencia industrial. La realidad es que a 30 años del Tratado de Libre Comercio, mucha de la fortaleza industrial de Norteamérica se ha desplazado principalmente a México y Canadá.
Entonces, para volver a industrializar a los Estados Unidos va a ser más complicado que simplemente poner aranceles, ¿no? Por otro lado, eh, pues hay una serie de acciones que México pudiera tomar porque la aplicación de estos aranceles prácticamente está desmantelando el acuerdo de libre comercio y nos lleva a otra situación, en la que, por cierto, gente en México piensa que no es tan desafortunada, porque el Tratado de Libre Comercio sí atenta directamente contra nuestra capacidad de tomar decisiones sobre una serie de cuestiones. Ya lo vimos con el maíz, tuvimos que ir a paneles de controversia para defendernos del tema del maíz. Finalmente se hizo una modificación a la constitución de nuestro país para evitar la siembra de maíz transgénico, pero eso, por los tratados que tenemos, no podemos dejar de comprar maíz transgénico, ¿no? Y aunque México tiene cierta suficiencia en ese sentido, pero en otras no. Principalmente maíz blanco somos suficientes para el consumo humano, pero el maíz amarillo, que es lo que se necesita para los animales, ahí sí importamos una gran cantidad de cosas. Importamos mucho frijol, en fin, hay un enorme proyecto por delante para trabajar en la sustitución de importaciones. De hecho, en días pasados la presidenta Sheinbaum anunció este proyecto que se llama Cosechando Soberanía. Es un proyecto de ayuda al campo bastante ambicioso, con créditos, pero que no sabemos si realmente va a dar los resultados que se espera, porque esto nos lleva a pensar a la necesidad que hay, parece ya imperiosa, de modificar el artículo 27 constitucional y poderle dar a los pueblos originarios y a las organizaciones campesinas no solamente créditos y semillas a buen precio, etcétera, sino también estamos hablando ahí, por ejemplo, del acceso a la tierra, de cómo se comercializa la tierra en México y el acceso al agua. Así que esto abre una discusión muy grande y que podría, por ejemplo, pegarle directamente al Plan México de la presidenta Sheinbaum y que encabeza a Altagracia Gómez, ¿no? Entonces, este tema de desarrollar el país, la industrialización, el tema de la suficiencia alimentaria, no es cualquier cosa y en torno a las presiones externas, pues lo complica aún más, ¿no? Por otro lado, también hubo una nota por ahí en los periódicos donde el embajador chino o uno de los eh, miembros de los altos comités del Partido Comunista Chino dice que pues se ha vuelto más interesante, por ejemplo, buscar inversiones en Perú que en México, por la condición que tenemos eh, eh, siendo vecinos de los Estados Unidos. Entonces, ahí nos empieza a limitar, aunque la presidenta Sheinbaum dice que unidos podemos ser una región mucho más competitiva que separado, pero no necesariamente es lo mismo que están pensando en la Casa Blanca. Entonces, esta semana vamos a ver cómo reacciona México a la imposición de estos aranceles, porque hay varias vías, algunas legales y otras de aplicación de aranceles mutuos, que se hace, eh, obliga a un trabajo diplomático muy fino, porque si ya vemos a detalle cómo se hace el comercio entre México y Estados Unidos, vamos a ver que hay muchos estados de la Unión Americana, algunos republicanos, otros demócratas y algunos de estos que se les conoce como los estados columpio, donde la aplicación recíproca de aranceles les puede pegar muy fuerte. Así que vamos a ver qué pasa ahí y también vamos a ver qué tanto apoyo tiene la presidenta Sheinbaum de sus correligionarios en México, porque como vimos en estos días se presentó un asunto bastante desagradable que otra vez puso a Morena eh, ¿cómo se llama? En el escrutinio de la opinión pública con el famoso desafuero de uno de sus diputados, exgobernador de Morelos, el señor Cuauhtémoc Blanco, otrora, ¿cómo se llama? Héroe nacional por el fútbol, ¿no? Pero que ahora está inmiscuido en una serie de escándalos de corrupción y de otro tipo, eh, que requiere que se le sea investigado y para ser investigado hay que retirarle el fuero, esta condición tan particular que tienen los políticos en México. Y el partido votó en contra de que se le retirara el fuero, ¿no?
y además la petición viene por una acusación de una mujer que dice que fue asaltada sexualmente por el diputado, ¿no? Entonces, esto generó muchísimas controversias, muchísimas divisiones en el partido. Hubo mujeres que estuvieron totalmente en contra de que se votara eh, protegiendo al diputado, pero hubo otras que en la tribuna estuvieron haciéndole eh, todo la segunda para defenderlo y decir que la carpeta de investigación venía producto de una enemistad política y de un acto de justicia. Así que otra vez vemos a ver si el partido que está hoy en el poder va a secundar o no a la presidenta Sheinbaum en una serie de decisiones importantísimas que va a tener que tomar hacia adelante, porque estas cosas van a terminar en iniciativas de ley que se van a tener que discutir en el Congreso de aquí a los próximos meses, sin duda ninguna, y a la luz de lo que pudiera pasar también en la elección del 27, las elecciones intermedias, tomando en cuenta que además ya empezaron también las campañas de los candidatos que van a tomar sus lugares en el Poder Judicial, ¿no? Vamos a tener 2 meses de campañas donde los candidatos van a tener que mostrar sus propuestas y sus habilidades para ser elegidos el 1 de junio, ¿no? También un evento que ha generado muchísima controversia en muchos sentidos, pero que sin duda es único en el mundo y que sí puede marcar una diferencia muy importante hacia adelante de las decisiones que se tomen a nivel gubernamental y en el Congreso de aquí hasta el fin de la administración de la gestión de la presidenta Sheinbaum, ¿no? Leonardo, considerando, bueno, retomando el asunto de Cuauhtémoc Blanco, exgobernador del estado de Morelos y acusado de violación, como bien decías, ¿qué implicaciones tiene este caso para, después de que la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero? ¿Qué implicaciones tiene este caso para la lucha contra la violencia de género en México? ¿Y cómo afecta a la percepción pública sobre el compromiso del gobierno en este ámbito? Pues mira, a todas luces es una enorme contradicción, ¿no? Porque la presidenta Sheinbaum ha estado siempre posicionándose del lado de las víctimas, tratando de hacer cosas para ir resolviendo todos estos graves problemas que tenemos de violencia en México. Creó una secretaría dedicada a las mujeres, es decir, hay todo un apoyo desde el Ejecutivo a atender estas causas, pero sus correligionarios, por decirlo así, en el Congreso, no le están haciendo la segunda. Y la gente de Morena con la que yo he podido platicar no tiene claro que el 82% que tiene de aceptación la gestión de la presidenta Sheinbaum es de la presidenta, no de Morena, ¿sí? Entonces, Morena va a tener que alinearse si es que quiere capitalizar los éxitos que pueda tener la presidenta Sheinbaum. El sábado hubo una manifestación en la glorieta de las mujeres aquí en la Ciudad de México, donde los colectivos de la sociedad civil, las mujeres se manifestaron en absoluto repudio a esta posición que tomó el partido, ¿no? Pues Morena tiene que ser muy cuidadoso de su reputación y de cómo va y de si va a ser congruente o no, porque vemos a la presidenta genuinamente preocupada por atender estas cosas. Pero tenemos dos líderes, uno en la Cámara de Diputados y otro en la Cámara de Senadores, que pues parece que no son de su partido, ¿no? Parece que trabajan para alguien más, ¿no? Entonces, eso sí puede tener un efecto importante en las elecciones intermedias del 27. Ya vimos que una propuesta muy positiva y agresiva de la presidenta, una iniciativa de ley de la presidenta Sheinbaum respecto al tema del nepotismo, que estaba planteada para que entrara en vigor en el 27, pues estos diputados y estos congresistas hicieron todo lo que tenían que hacer para mandarla hasta el 2030, porque ya hay una serie de pactos en medio
¿no? En este pragmatismo político que, para mi gusto, está contaminando fuertemente al partido en el poder. Gràcies, Leonardo, per la teva anàlisi, la teva capacitat per posar en context els esdeveniments i oferir, a més, una mirada profunda i crítica. Moltes gràcies. Un gusto siempre, Miriam. Som el fil que et connecta amb el país. Connexió cada dia a RAP Ràdio. Dilluns, Connexió Luxemburg. Dimarts, Connexió Argentina. Dimecres, Connexió Madrid. Dijous, Connexió Mèxic. Divendres, Connexió Catalunya. Escolta'ns a rap.cat, a les plataformes de podcast i a YouTube. Si vius a l'exterior, som la teva ràdio. I avui parlo sobre Karma Carr, veu de la lluita feminista i literària a l'exili. Karma Carr neix al 1876 i mor al 1967. No només va ser una escriptora i periodista destacada de la Catalunya de principis del segle XX, sinó també una figura clau a la història del feminisme català. La seva tasca va incloure múltiples facetes: la literatura, el periodisme, l'activisme social i especialment la defensa dels drets de les dones. La importància de Karma Carr està en la seva capacitat per trencar barreres de gènere en una societat profundament conservadora i patriarcal i en el seu atreviment per exposar la realitat de la dona a la seva època. En una època on les dones s'enfrontaven a una profunda marginalització a l'esfera pública i literària, Karma Carr es va destacar per la seva postura obertament feminista. Carr considerava que el progrés de la societat no seria possible sense l'emancipació de les dones. En els seus escrits va tractar la desigualtat de gènere, la manca d'accés de les dones a l'educació i al treball, així com la condena social de la independència femenina. Però no només va denunciar aquests problemes, sinó que va proposar solucions defensant el dret de les dones a decidir sobre la seva pròpia vida, la seva educació i la seva tasca professional. Karma Carr va ser una de les primeres dones a tenir una presència destacada al periodisme català. La seva tasca en el periodisme no només va ser innovadora per la perspectiva femenina, sinó també pel seu enfocament social i progressista. Carr va utilitzar el periodisme com una eina per expressar les seves opinions sobre les injustícies del seu temps, abordant temes com la pobresa, l'educació de les dones, l'opressió de la dona, el matrimoni i la necessitat d'un canvi social profund. Pel que fa a la seva obra literària, Carr va publicar diverses novel·les i relats on va reflexionar sobre la condició femenina. La seva prosa, generalment directa i sense adorn, expressava les tensions i contradiccions del rol de la dona en la societat. Obres com La dona de les nostres vides i L'herència analitzen l'alienació de les dones en una societat que les relegava a l'àmbit privat i les privava de la seva autonomia personal. La Guerra Civil Espanyola va marcar un punt d'inflexió a la vida de Karma Carr. Com molts intel·lectuals i activistes republicans, es va veure obligada a exiliar-se primer a París i després a Mèxic. Durant l'exili, Carr va continuar la seva activitat literària i periodística, però també va experimentar una adaptació a un entorn cultural diferent, cosa que li va permetre establir connexions amb altres moviments feministes i progressistes internacionals. A Mèxic, la seva obra i el seu missatge va aconseguir més visibilitat i la seva lluita pels drets de les dones es va fusionar amb les d'altres dones activistes llatinoamericanes. A l'exili, encara que allunyada físicament de la seva terra, Karma Carr mai no va deixar de ser una defensora incansable de la cultura catalana. El seu compromís amb la preservació de la llengua i la identitat catalanes la va portar a col·laborar a diverses revistes i publicacions. Tot això, l'impacte del seu exili va ser doble. D'una banda, la distància li va permetre connectar amb altres moviments progressistes, però de l'altra, l'experiència de l'exili també va evidenciar el desarrelament i la pèrdua que van enfrontar molts dels republicans catalans i espanyols durant aquesta època. La figura de Karma Carr destaca no només per la seva faceta literària, sinó també per la seva decisió per prendre partit en la lluita social i política. Al llarg de la seva vida, fou una defensora incansable dels drets de les dones i en general dels valors republicans i progressistes. El seu activisme va anar més enllà de les paraules, ja que va buscar generar un impacte real a la societat
promovent la igualtat i la justícia social. El seu llegat continua sent crucial en l'àmbit de la literatura i el feminisme català, ja que va ser una de les primeres veus literàries a qüestionar els rols tradicionals de la dona i a proposar noves maneres d'entendre la seva llibertat i el seu lloc a la societat. Tot i que el seu treball va ser en gran part oblidat durant els anys del franquisme, en les darreres dècades ha tornat a ser reconegut com a part essencial de la història del feminisme a Catalunya i a Espanya. I ara sí, anem ja amb el nostre convidat, Alfredo Castro. Alfredo, és un honor rebre a Conexión Mèxic avui. Benvingut. Muchas gracias, Miriam. Muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Pues sí, vamos a hablar ahora del escritor mexicano Hernán Lara Zavala, escritor contemporáneo, que falleció hace apenas poquito más de 2 semanas aquí en la Ciudad de México. Hernán Lara, un novelista destacado, cuentista, ensayista, narrador, traductor, fue también maestro de muchos años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. También fue funcionario de las cuestiones de difusión cultural de la propia UNAM. Incluso un par de años fue director del Fondo de Cultura Económica. Él es de una generación de escritores mexicanos muy destacados que nacieron a finales de los años 30, durante la década de los 40, y que, digamos, explotaron sus obras literarias en los años 60. Estamos hablando de gente como Juan García Ponce, José Emilio Pacheco, Gonzalo Celorio, José Agustín, Gustavo Sáenz, Silvia Molina, Luis González de Alba, María Luisa Puga, Ángeles Mastretta, entre otros, ¿no? Él reconocía como sus maestros más importantes a Carlos Fuentes y a García Ponce. Y decía, pero bueno, mis ídolos literarios son Arreola y Rulfo. Él aparte pues era un gran admirador de la literatura inglesa, de los cuentistas ingleses del principio del siglo XX, y todo eso se vio reflejado en sus obras. Mucha gente al leer las obras de Hernán Lara Zavala hay la confusión de que sí es yucateco, porque están los temas de la península yucateca, la cultura, muchas situaciones que ahorita veremos, pero no, él es chilango, él nació en la Ciudad de México y se crió, como ahorita veremos, en la colonia del Valle, cosa que para él fue muy importante. Él empieza a escribir, pero su gran ilusión era publicar en esta importante serie del Volador de Joaquín Mortis, serie del Volador que publicó a muchísimos escritores mexicanos desde los años 60, y para él era una gran ilusión que su primer libro saliera ahí, donde habían publicado sus contemporáneos, sus compañeros, sus maestros. Incluso esperó 3, 4 años, no la quiso poner en ninguna otra editorial. Y justamente ahí publicó su primera obra, que fueron unos cuentos, un libro que se llama de Citilchen, que es una región que él inventa, en donde va a poner ahí personajes. Todos son cuentos, pero están engarzados, digamos, los personajes y todo, y se puede ir leyendo de una manera, digamos, como más panorámica, pero son cuentos. Él va a tener la fortuna también de que ahí, durante los años, le van a publicar Joaquín Mortis en esta serie del Volador, que ojalá algún día podamos hablar de ella, porque es realmente importante, histórica esta serie de difusión de escritores mexicanos. Él va a publicar 2 libros todavía de cuentos en diferentes momentos. El mismo cielo es uno, y otro fue Después del amor y otros cuentos, que tuvieron bastante difusión. Él debutó muy bien, fue muy bien acogido por la crítica, y va a empezar, digamos, su carrera literaria. Él estudió ingeniería. Él terminó la carrera de ingeniería y trabajó como ingeniero, pero al mismo tiempo empezó a estudiar letras inglesas en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. A él le cambió la vida, él lo decía varias veces, él le cambió la vida el 68. Y esa gran huelga general de la universidad y todo lo hizo reflexionar mucho, y decidió ir por lo que era su motivación principal de la vida, que era escribir. Por eso, digamos, aunque termina su carrera de ingeniero, él va pues a seguir su vocación, que eran las letras en la facultad. Él va a estudiar
letras inglesas, después va a hacer un posgrado de letras hispánicas y después se irá a Inglaterra a un posgrado a la Universidad de East Anglia en Inglaterra, en donde pues va a terminar de perfeccionarse. Él, vamos a hablar ahora de sus novelas más notables. Él debuta como novelista en 1981 con una novela que se llama Charras. Es el apodo de un líder sindical asesinado en Yucatán en los años 70, que fue algo que sacudió a la sociedad yucateca. Efraín Calderón Lara fue un hombre fuera de su tiempo, digo yo. Él buscaba un sindicalismo independiente, democrático, en plenos años 70, con Echeverría en el poder, con unos cacicazgos ahí políticos tremendos en Yucatán, como el gobernador era Loret de Mola. Y bueno, él fue secuestrado, torturado y asesinado brutalmente siendo un joven. Hasta la fecha no se sabe, no hay responsables todavía históricos de esto. Él escribe su primer libro sobre Charras, que viene de charrasqueado, de este mexicanismo cuando estás herido de la cara o de algún lado, te dicen estás charrasqueado de la cara. Bueno, de ahí viene el apodo del Charras y del nombre de la novela, que también, digamos, causó mucha polémica, mucha discusión y mucho interés, pero al mismo tiempo revivió este tema pendiente, que hasta el 2025 sigue pendiente, de Charras. Su segunda novela, que vamos a hablar, es, para mi gusto y por lo que he leído, del gusto de muchos críticos, la obra cumbre de Hernán Lara Zaval. En 2008 él va a publicar Península, una novela espectacular desde cualquier punto de vista, con una capacidad narrativa, un manejo de los personajes, la historia misma. Es de esos libros que uno no puede soltar literalmente y uno hasta que lo acaba. Es fascinante y es la obra de madurez de Hernán Lara Zavala después de todo un proceso, un progreso literario. Él ahí narra la historia, está en el contexto de una historia que nos da a los mexicanos, yo no sé si vergüenza, pena, ignorancia. Es de las etapas tal vez más vergonzosas en la historia de México, del México independiente, y que casi no está en ningún programa de estudios, la guerra de castas en Yucatán. Yo digo que hay miedo a dar ese ejemplo de lo que fueron el levantamiento indígena que hubo en 1847, o hay también un poco de vergüenza. Estamos hablando de una guerra brutal, una guerra entre los descendientes mayas, que eran el 75-78% de la población de la península yucateca, en contra de esta oligarquía, de estos hacendados que los tenían en un estado brutal de esclavismo, pseudoesclavismo, y que representaban un 20%. Ahora sí que los indígenas contra los blancos, los criollos, que se desató una guerra. Él decía, Hernán Lara, una guerra civil. A él no le gustaba lo de castas. Él decía, fue una guerra civil en Yucatán, además en un momento en que México estaba perdiendo la mitad de su territorio. Yucatán era independiente, no era parte de México, y estaban los indígenas mayas a punto de tomar Yucatán. En ese momento, cuando estalla, que es lo más álgido de la guerra de castas, es donde sitúa la historia de Península y Península. Además es un libro muy didáctico que nos mueve muchos sentimientos. Hay tragedia, hay ternura, hay una serie de elementos que lo hacen una novela histórica, porque es una novela histórica, lo hacen una de las grandes novelas mexicanas de principios de este siglo. Y bueno, en 2023, todavía en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, él presentó lo que a la postre sería su último libro, su última novela, que se llamó, por cierto, El último carnaval. Es un libro que él, con mucha ilusión, dice que lo estuvo preparando y proyectando durante décadas, porque era un homenaje, él dice, a su generación. Él insiste que no es autobiográfico, aunque es difícil no ver a Hernán en el personaje principal de esta novela. Habla de la infancia de un niño, de un joven que crece en la colonia del Valle, como creció Hernán, que estudia letras inglesas, como estudió Hernán, que enfrenta y descubre el amor en los años 60, como seguramente le pasó
a este escritor y vive el 68. Está inmerso en el rock, en las ideologías, exigir lo imposible, etcétera, que tanto movieron a esa generación que estaba un poco perdida a finales de los 50, esos famosos rebeldes sin causa, que fueron encontrando sus causas justamente en los años 60. Él dice que le debía este homenaje a su generación, a sus lectores, y es con lo que él va a terminar y cerrar su obra literaria, El último carnaval. Dice que mucha gente escribió de esta época, es cierto, mucha gente de esa corriente que se llamó La Onda, que encabezó José Agustín y todo, hablaron mucho de estos ambientes que hubo en los 60 y todo, que él quiso esperar, madurar, y desde otra perspectiva incluso más grande escribir sobre ella. Y es por eso que con mucho gusto en esa participación de la FIL de Guadalajara, un Hernán alegre, lleno de humor, contaba la historia de sus contemporáneos, incluso interpretó un poco una canción de los Doors de Jim Morrison, de cómo lo conmovía toda esa época y cómo lo emocionaba. Y a la pregunta de una persona, él dijo, esta obra es muy seria, está llena de cosas, pero es muy seria. Y perdón, dice, pero le escribí con los huevos en la mano, en una cuestión de seriedad, de profesionalismo, de madurez. Y ahora en este último carnaval, que al final fue su último libro, podemos decir y concluir nosotros que Hernán Lara Zavala tiene una obra escrita, justamente como él dice, con los huevos en la mano. Es una gran aportación a la literatura mexicana y vale mucho la pena leer estos cuentos, estos ensayos, estas novelas que este escritor mexicano nos ha dejado. Eso es lo que yo quería comentar de Hernán Lara Zavala. Pues muy interesante, Alfredo. Incluso quería yo agregar que precisamente en Mérida está el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales y Culturales Efraín Calderón, en donde, bueno, imparten clases de maya yucateco, es donde yo estudié maya yucateco, y además allí también, bueno, congrega organizaciones que están que luchan por la defensa de la tierra, del territorio y del agua y de la vida. Así es que, mira, qué casualidad. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue el impacto de su formación en literatura inglesa? Porque además, bueno, vivió en Gran Bretaña, en su estilo de narrar, en su estilo narrativo y en la construcción, no sé, de sus personajes. Bueno, al decir de él mismo, todas los grandes escritores ingleses del siglo XIX, narradores, Burroughs, bueno, él mencionaba una gran cantidad de escritores que lo influenciaron mucho en el estilo del cuento, en la importancia del cuento. A Hernán Lara se le ubica mucho como un cuentista muy del estilo inglés, pero él dice que su mayor impacto fue Arriola y Rolfe, que fueron pues también grandes aportaciones al género de la novela corta o del cuento. Pero sí, él tenía una gran admiración por la cultura anglosajona, los escritores, la música. Él creció con eso, admirando eso, pero con esta mezcla interesante de cultura yucateca, su padre campechano, su madre yucateca, bueno, pues tuvo ese crecimiento desde niño. Él era el más grande de 9 hermanos y pues él fue el que más absorbió todas estas influencias de la casa, digamos, ¿no? Por cierto, algo interesante es de que el impacto que causó Península hizo que Carlos Fuentes hiciera un artículo sobre el libro, un artículo tan bueno, tan impactante, que ganó un premio en España, el artículo sobre el libro de Hernán Lara Zavala, el Yucatán de Hernán Lara Zavala se llama el artículo, publicado en Reforma en 2009. Y por cierto, por Península, a Hernán Lara le dieron el premio de la Academia de la Lengua Española, que es un premio muy prestigiado, que solo había obtenido Carlos Fuentes. Bueno, lo obtuvo también por esta gran novela, que por cierto también él comentó en la FIL que había acercamientos de productores y cuestiones de Netflix para hacer la miniserie de Península, pero bueno, vino el COVID y todo eso y quedó suspendido y bueno, pues parece que está pues ya cancelado, pero de esa manera, de ese impacto, el estilo, sí es un estilo muy particular de Hernán Lara,
que lo distingue de estos escritores de la onda o de estas narrativas urbanas que se dio mucho a partir de los 60, 70 en la literatura mexicana, sin dejar, por supuesto, él también de abordar algunos temas también citadinos, ¿no? Ahora, ¿de qué manera, o sea, en qué medida su narrativa dialoga con justamente la literatura histórica, ¿no? Refiriéndome a la novela de Península, con la Guerra de Castas, y qué estrategias literarias utiliza para reconstruir un pasado, pero no cayendo en una reproducción documental? Claro, yo creo que ahí el género de la novela ayuda mucho. Te da esa licencia de hacer una historia paralela, inventada, con personajes, digamos, en un contexto histórico. No es un ensayo, no es un documental visual ni nada de eso. Él es un estudioso, se ve que era un estudioso de la cultura yucateca, de la historia, un apasionado de todo eso, y él busca, así lo veo yo, ser objetivo. Por eso su frase de honestidad, ¿no? De no irse con los lugares comunes de la cultura yucateca o la simple o admiración común de los mayas prehispánicos y todo eso, sino que él buscaba un poco, sin satanizar ni a un lado ni a otro, buscar una explicación, una narración, una descripción de lo que estaba sucediendo. Yo creo que la novela histórica te obliga a que, si bien hay parte de ficción, tiene que ser creíble con con lo que pasó realmente, para que no termine eso en algo no creíble. Esto no puede ser, esto no lo pudo haber dicho un indígena maya, esto no lo pudo haber, qué sé yo, ¿no? Y creo que en eso Hernán es muy cuidadoso, muy, vamos a llamarlo así, muy frío en ese tratamiento, y eso es el resultado de una novela tan apasionante, tan llena de matices de ambos lados y de todo lo que se vivió, por ejemplo, en la Guerra de Castas. Moltíssimes gràcies, Alfredo, per la teva intervenció tan enriquidora sobre l'obra d'Hernán Lara Zavala. La teva anàlisi ens ha permès apropar-nos a la literatura d'Hernán Zavala i valorar la seva rellevància en el panorama literari actual. Moltes gràcies de nou. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gràcies a la gent que ens escolta i ens veu per YouTube o per Radio Amèrica Barcelona, i ens retrobem de nou dijous que ve en Connexió Mèxic. Fins la propera.